de aclarar aspectos sociales de definición. Hay mucha ignorancia o mucha pobreza semántica para definir la palabra interculturalidad y mucho menos para criticar la política general de la EIB. Se habla, se critica, hay pareceres, hay buenas intenciones, pero eso no necesariamente es crítica real y constructiva de la EIB. Muchas gracias, doctor. Excelente, Leonardo, excelente. Y sí, ojalá en 2 semanas vamos a ver el modelo actual de EIB y ahí podamos justamente eh, ahondar en realidad todavía esa falencia del EIB. Sí, hay serias falencias todavía, ¿no? Eh, es más agudo en cuanto al recurso humano que se requiere para hacer frente a esta necesidad. Bien, colega Ulises, por favor. Hola, hola profesor, buenas tardes, colegas a todos. Sí, justamente estaba en un proceso de reflexión en base a los textos que usted adjuntó ahí. Y hay que recordar, en primer lugar, dos personajes históricos y teóricos peruanos, que es internacionalmente o son internacionalmente reconocidos hoy en día y muy pocos lo conocen, ¿no? Uno es Aníbal Quijano y el otro es Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez, él es un teórico de la teología de la liberación. Es esta corriente, precisamente en su tesis doctoral, ¿no?, que habla y luego lo tradujo en un libro, que es este sí en texto, que lo que dice en síntesis es que la iglesia o la cristiandad o la religión siempre debe estar en el lugar de los pobres, porque es su naturaleza ser así, y que si hablamos de Dios, si hablamos de Cristo, siempre debe estar primero como un verbo y no como un sustantivo. ¿Qué significa esto? Significa que debemos siempre accionar, ¿no? Es como cuando hablamos, por ejemplo, del ex cardenal del Perú, Cipriani, por poner un ejemplo, ¿no?, que es del Opus Dei. Cuando un niño está muriéndose de hambre, pues al niño no le basta que le alimenten del espíritu, ya es importante alimentarlo con comida, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la teología de la liberación es muy importante tratar eso. Por otro lado, Aníbal Quijano es el teórico el que inició el término de la colonialidad del poder. A él se le debe el nombre, incluso semántico, de este neologismo de la colonialidad del poder. Le voy a hablar de la interculturalidad. Este sociólogo, si bien es cierto, anteriormente ya escribió otros textos referidos básicamente o sustentados en el Mariátegui o la corriente indigenismo, la de la dependencia, pero es precisamente con la colonialidad del poder que él induce una teoría interesante. ¿Qué significa esto? Significa que cuando los españoles llegaron de ultramar a esta parte del mundo y entre comillas descubrieron esta parte del mundo, ellos colonizaron toda parte de América, ¿no? Gran parte de América Latina. Pero una vez que ellos ya se fueron, entre comillas, o sea, cuando ya estaban ausentes, ya no están físicamente, pero dejaron toda una corriente, una telaraña de poderes, ¿no?, entretejidos en la sociedad. A esta telaraña o corriente de poder lo llamamos colonialidad del poder porque está ahí en nuestra conciencia, está ahí en la educación, está ahí en el sistema, está ahí en la economía, en nuestros comportamientos, en nuestras acciones. Está entretejido y estamos prácticamente bajo ese sistema, ¿no? Entonces, como respuesta a esta colonialidad del poder, surge la decolonialidad como respuesta, ¿no? Entonces ahí hay varios teóricos, ¿no? Uno de ellos es desde el punto de vista de la filosofía de la liberación, con Enrique Dussel. También hay otros teóricos importantes, ¿no? Como por ejemplo, Franz, ya se me fue el nombre del otro teórico importante, pero en fin, pero quiero remitirme básicamente a este proceso de la decolonización
¿no? ¿Qué significa? Significa volver a pensar nuestro sistema educativo, volver a reconsiderar todas nuestras estructuras. Otra vez, eso significa revisar a profundidad nuestros planteamientos teóricos, incluso nuestras teorías o nuestra conciencia desde el punto de vista epistémico. Es decir, significa prácticamente deshacernos de esos paradigmas, de esas corrientes, de esas bases teóricas y resurgir o hacer renacer todo un proceso, una corriente de como contestación, ¿no? Eso también tiene sus inicios en Paulo Freire, profesor, ¿no? Ya él también de alguna manera anticipó, predijo y accionó con su pedagogía del oprimido, ¿no? Luego con su pedagogía de la liberación. Pero toda esta corriente de alguna manera está metido así, casi invisible en la educación, ¿no? Y precisamente la educación habla de cómo es este proceso en el que, por ejemplo, nosotros mismos como docentes seguimos una corriente. Hoy en día hablamos de la competencia, ¿no? Las competencias, por ejemplo. Tiene su lado positivo, profesor, el lado de las competencias, ¿no? Y un tanto como respondiendo al colega Leonardo también en el curso anterior, hablábamos un tanto de competencias. Tiene un punto que se puede criticar a este término de las competencias, pero también tiene muchos factores que son importantes a considerar, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, hablando ya de este tema en sí concreto en la educación, tiene que ver mucho con por ejemplo, antes los estudiantes nos decían, ¿para qué me enseñan esto? ¿Para qué me va a servir? ¿Por qué? ¿De qué me sirve que me enseñen todos los procesos gramaticales, ¿no? Entonces, cuando ya de alguna manera como respuesta a esa pregunta decimos, mira, ¿qué estoy haciendo yo en la escuela? ¿Cómo estamos trabajando? Estamos siendo repetitivos, bancarios, como decía Freire, ¿no? Es decir, estamos implementando conocimiento, información, trabajando por contenidos. Entonces, no hemos logrado pues mucho. Entonces, las competencias nos permiten de algún modo abarcar esa movilización de nuestra conciencia, de nuestras capacidades, ¿no? De poder transformar nuestra realidad. Entonces, bueno, es hasta ahora, profesor. Gracias, disculpe. Bien, muy interesante la apreciación y sobre todo el anclaje que le han dado al tema del día de hoy. ¿Sí? Bien, entonces con los que ya nos hemos incorporado hasta este momento, estábamos o habíamos iniciado con un comentario sobre la lectura, ¿no? Porque ese es el escenario de la reunión del día de hoy. Y ya la participación de los dos colegas, Leonardo y Ulises, nos ha dado la satisfacción de que desde conocimientos o desde nuestra formación por la especialidad que tenemos, entendemos cabalmente, ¿no? Y el día de hoy nos vamos a nutrir más porque en su mayoría debemos participar. Para ello he preparado una ruta, ¿de acuerdo? Vamos a compartirla. Bien, vamos a hablar de decolonización y descolonización. Agradezco al maestro Ulises porque ha hecho la precisión y ha mencionado a Aníbal Quijano, un gran referente nacional. Y sin embargo, probablemente hubiésemos leído, ¿no?, a Aníbal Quijano. Les comento algo. En pregrado, por ejemplo, sí sugerí que leer el libro de Aníbal Quijano. Y me quedé con esa experiencia que mayor impacto le generó un filósofo mexicano, ¿no? A veces, como bien lo mencionó también el colega, no le damos la altura de la producción intelectual que generan nuestros compatriotas, ¿no? Y cuando encontramos un extranjero que traduce y que está en la misma línea, valoramos más, ¿no?
Tal vez no sea tan científico lo que digo, pero que sin embargo ocurre, ¿no? Esa era la razón por qué le sugerí el libro de Dussel como referencia. Bien, vamos a, entonces, aquí. ¿Observan las diapositivas? Sí se observa. Muy bien. Entonces, esta es la ruta pequeña que tenemos, ¿no? En primer lugar, la decolonización, o el caso de entendimiento simple, la descolonización. Se entiende que la descolonización va a existir o va a ocurrir cuando existe una colonia, ¿no? En este caso, en el mundo existieron muchas colonias, y por eso la necesidad de hablar primero, entender la colonización, luego entender el proceso natural de desprendimiento y solución como el epílogo de un proceso que es el rompimiento, ¿no?, de yugo, y que se le denomina descolonización. El estudio fecundo, esto sí es netamente histórico, ¿no?, social. A nosotros nos corresponde desde la EIB, desde la interculturalidad bilingüe, o desde la educación intercultural bilingüe, entender qué implicancias tiene la educación. ¿De acuerdo? Eso es la arista que a nosotros nos corresponde. Y esa arista es bastante gruesa, muy gruesa, porque nos vamos a afianzar a la cultura, ¿no? Porque la educación es parte de la cultura. Y es una arista muy, muy fuerte. Esa es la necesidad de entender esto, también desde la arista social, histórica. Entonces, ¿pero qué es en esencia, no? En esencia, es el rompimiento, ¿no?, de, de esa forma de gobierno en donde un monarca o un reino tiene varias sedes, varios grupos, varias colonias, ¿no?, en la cual ejerce su dominio. El proceso conclutorio de esa colonización en América, por ejemplo, empieza en los Estados Unidos, ¿no?, y continúa con las independencias de Sudamérica, pero que sin embargo, y ya por acá les menciono, estas llamadas independencias no traducen, digamos, una verdadera independencia, ¿no? No, de ninguna manera, ¿no? La que se denomina también la independencia de los Estados Unidos, ¿cómo decirlo, no? Era justamente el desprendimiento de Inglaterra, pero sin embargo, los Estados Unidos siguió existiendo el esclavismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en precisar que si realmente eso fue una independencia, ¿no? O en todo caso, ¿de qué grupo social fue la independencia? Lo mismo sucedió en Sudamérica, ¿no? Entre Argentina, ¿no?, Chile, Perú, en la Gran Colombia, Venezuela. Ocurrió la misma figura. Digamos, la decolonización, así con todos los matices de verdadera independencia, y creo que algunos estamos en ese proceso, ya, hablando socialmente, surge con la Primera y se acentúa con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque surge los pensamientos y las ideas anticoloniales, ¿no? Y el nacimiento de la ONU fue una esperanza, ¿no?, de reconocer a cada una de las comunidades, ya,
en la dimensión que corresponde. La Guerra Fría se entendió de que los países que tienen dominio sobre todavía colonias estaban transgrediendo un derecho fundamental, ¿no?, de esas sociedades y de los que los constituyen. Entonces, creo que ese ha sido el escenario en donde se acercó más a una corriente de decolonización. En el Perú, una decolonización, creo, fuerte ocurre en el régimen del presidente Juan Velasco Alvarado, y sin lugar a dudas fue un antecedente muy importante, muy grato para el Perú además. Recordemos que antes que eso ocurra, todavía el auténtico peruano no se le podía llamar individuo, ¿no?, con todos sus derechos, con todo lo que le corresponde, ¿no?, calidad humana. No había esa consistencia en la concepción del hombre urbano, ¿no?, y de los que tenían a su responsabilidad la conducción de nuestro país. Entonces, y esa forma de desarrollo social no iba a generar condiciones favorables para el desarrollo de la educación. No. Antonio Encinas en su obra narra muchos hechos que a veces te preguntan, ¿no?, que realmente así sucedió. Además, hechos que en la actualidad todavía, por lo menos tengo experiencia de hace algunos años, ocurrían. Pero errores groseros en materia de política educativa sí, pues ocurrieron. Entonces, vamos a enfocar este videíto, es corto, para seguir el diálogo, ¿de acuerdo? Oh, qué buen argentino es ese hijo de puta. Pero antes hay que compartir con... Está en el chat del video por si lo queremos ver de una manera más resuelta. Yo querría solo poner un tema, porque el tiempo que nos ha concedido es muy escaso. Lo voy a enunciar y lo quiero explicar. Descolonización cultural. El problema de América Latina a nivel de la cultura es que los grandes procesos de cambio que se han dado en Bolivia, por ejemplo, con Evo Morales, en Brasil, con Lula, que ahora está preso, pero esperamos que vuelva a ser presidente, con Chávez en Venezuela, con los sandinistas traicionados ahora por Ortega. En fin, los grandes movimientos, paradójicamente, ni lo que voy a decir, no realizaron a nivel de la enseñanza una revolución cultural. Siguieron siendo todos los nombrados eurocéntricos. Por eurocéntrico significa que enseñamos una historia de la cultura y una cultura como universal a la europea.
Y la enseñamos desde la escuela primaria, secundaria, la prepa y las universidades. La mayoría de nuestros intelectuales son eurocéntricos. Hablan solo de Grecia, de Roma, del feudalismo y la modernidad europeo-norteamericana. Nuestros intelectuales. Y desconocen o desprecian lo propio. En México estamos aquí en el centro de una de las 6 columnas de la historia universal. Esas columnas fueron la Mesopotamia, 7.000 años antes de la era común, el Egipto, y después la India, la China, Mesoamérica, con México como centro, y el Imperio en Perú. Quiere decir que estamos en uno de los centros mundiales de la cultura. Y sin embargo, fuera de algunos retóricas, recuerdos, despreciamos lo propio. Aquí tenemos un pequeño representación de los pueblos originarios de México, que son más de 150 comunidades completamente ignoradas, y ahora el aeropuerto repasa por sobre sus tradiciones de 7.000 años de agricultura. Es decir, nuestras gentes, y pienso también las nuestras mismas, de que los que quieren hacer el cambio, están pensando, por ejemplo, en historia, que es la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna. ¿Quién estudió otra periodización para la historia? Nadie. Todos han estudiado eso. Pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque ni siquiera nos ponen en la antigüedad. Los chinos, indios, persas, griegos, romanos, pues no ponen a los incas y no ponen a los aztecas en la antigüedad, estamos en la luna. La Edad Media, nunca estuvimos en la Edad Media. Nosotros estamos en la Edad Moderna, pero como lo conquistaron, y todavía levantamos una estatua a Colón en el 1892, ahí en Reforma, y no la tiramos en el 92, desde hace unos años, porque faltó poco. Pero ¿cómo es posible poner una estatua a Colón, que es todavía peor que el propio Cortés? Porque es el que comenzó la invasión de América. El descubrimiento. ¿Cómo descubrimiento? Si nuestros indígenas vivían acá, no habían descubierto América. Es decir, tenemos un eurocentrismo que desprecia lo propio. Y todos nuestros currículos de la escuela primaria, secundaria, universitaria, son eurocéntricos. Mire, yo vengo de la Facultad de Filosofía y el logotipo de la facultad, un logotipo, es una guerrera griega, una hoplita. Hoplita era un soldado griego. ¿Qué tendrá que ver Grecia? No tendría que estar ahí uno de nuestros tramatinimes, los grandes sabios de nuestra cultura, pero nadie se le ocurría. Pensamos en la democracia que surgió en Grecia, pero no pensamos en los tipos también de gobierno que se practicaron entre nosotros. Es decir, el cambio cultural futuro, ahora que se nos aproxima, ojalá por primera vez, porque esto yo se lo he dicho a García Linera en Brasil, se lo he dicho al gobierno venezolano, lo he dicho en Quito, en Ecuador. ¿Cuándo van a cambiar los currículos de todos los colegios y dejar de enseñar una cultura eurocéntrica que nos ignora y que nos deja fuera del mapa? Porque cuando hemos explicado toda la historia y llegamos al descubrimiento de América, lo que es un insulto,
Porque ¿cómo podemos hablar del descubrimiento de América si aquí había americanos antes del descubrimiento? Pero si lo descubrió Europa, que sí que se descubrió. Y si había indígenas, significa que no se habían descubierto todavía. Cosas tan absurdas como eso, como que el 12 de octubre es una fiesta. ¿Fiesta de qué? ¿De la raza? ¿De cuál raza? De los españoles, pero no de los nuestros. Y entonces, ¿qué festejamos? Es, perdóname, escupir para arriba y después me cae en la cabeza. La decolonización cultural significa repensar nuestra cultura, dignificarla y hacerla pasar en 6 años a todos los programas de estudio de todo el país y cambiar la cabeza, porque tenemos una cabeza alienada. ¿En qué sentido? En que pensamos como europeos o norteamericanos y se nos propone como gran solución aprender el inglés. Mejor todavía empezar a escribir bien el castellano y también respetar al náhuatl, el otomí y otras lenguas que tendrían que ser oficiales del Estado mexicano. Puede decir, descolonizar culturalmente es algo que no se ha hecho y que sería una oportunidad de comenzar a hacerlo en un gobierno de cambio que piense en lo propio. Y esto es esencial y se puede hacer en no tanto tiempo si se cambiaran todos los programas de estudio a todos los niveles. Lo que pasa es que nos encontraríamos con dificultad, porque habría poca gente que pudiera enseñarlo, porque todos son eurocéntricos, es decir, tienen una cultura centrada en Europa. Y lo mismo pasa en la ciencia y no pasa en la tecnología. Tenemos el conocimiento y tenemos doctores, pero cuando un ingeniero en tecnología llega a hacer un invento, ¿usted cree que alguna firma lo adopta y lo industrializa? Le resulta más barato comprar una royalty y el descubrimiento de ese tecnólogo va a un archivo de patentes y se muere ahí. Es decir, si no tenemos tecnología nuestra es porque nuestros propios industriales son eurocéntricos y piensan en Estados Unidos y no en lo propio. Lo mismo la ciencia. No tenemos más ciencia por tener más doctores. El asunto es sobre qué temas se han doctorado, si es sobre México o sobre cualquier otro tema que no tiene nada que ver con nosotros. Es la idea. Descolonizar epistemológicamente, científicamente, tecnológicamente, culturalmente, es una revolución cultural. Habría que hacerla. Eso sería el objetivo. Miren, tanto que cacarean con la reforma educativa. No han cambiado nada de los contenidos de la enseñanza. No han hablado una palabra porque no tienen ningún interés en un cambio interno. Entonces, hay que realmente hacer una revolución cultural para dignificar nuestra historia y dar a nuestros niños el honor de ser mexicano, de una historia milenaria, de una de las columnas de la historia universal, y que la conozca bien, y que después de ahí se refiera a las otras historias de los países latinoamericanos de los que formamos parte, y luego el África, el Asia, Europa, Estados Unidos como contexto de nuestra cultura. Esta es una idea. Y sin embargo, no se imagina, va a ser muy difícil de hacerla pasar. ¿Por qué? Porque la mayoría aún de la gente revolucionaria es eurocéntrica. Y entonces es muy difícil lograr una descolonización. Descolonización significa que deje de ser colonia de una cultura extranjera que creo que es la mía y es falso, no es la mía, sino que es la de otros y yo la creo mía.
Esto sería un broche importante en el nivel cultural para un cambio en el país. Y esto se podría implementar rápidamente y impactar a la totalidad de la niñez y la juventud en un sexenio. Si se quisiera realmente hacer una reforma educativa en serio. Muchas gracias. Colega Leonardo, lo escuchamos. Sí, el doctor Russell ha advertido muchas cosas que quizás como docentes en algún momento hemos coincidido, ¿no? En algún momento muchos de los colegas en conversaciones recreativas o de situaciones muy particulares en las instituciones educativas, pasillos y otros, se ha analizado esto. Se ha dicho cómo es posible que todavía sigamos copiando modelos. Incluso si hablamos del punto de vista de descolonización, nuestro currículo nacional es un modelo extranjero. Nuestro currículo nacional primero quiere hacer ciudadano del mundo, al peruano, ¿no? Primero, y no prioriza en convertirlo primero en buen peruano, para empezar, ¿no? Porque ser ciudadano del mundo primero es tener nacionalidad y todo lo que implica esta, ¿no? Y de ahí ya eres un ciudadano del mundo. Porque ciudadano del mundo, ok, eres ciudadano del mundo, sí, pero ¿de qué país? O sea, el planeta es evidente, te pertenece, el mundo es natural, ¿no? Es lógico que lo eres, que eres un ciudadano, eso es innegable. Pero ciudadano, ¿con qué identidad? ¿Con qué vienes tú? ¿No? O sea, vienes al mundo, pero ¿qué vas a aportar? ¿Quién eres? ¿No? ¿De dónde eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo son los de tu lugar? ¿No? Entonces, creo que él da muy bien e invita, ¿no? Y dice, hay que hacer una regenería, por así decirlo, curricular de las intenciones educativas de formar ciudadanos. Y yo también decía lo mismo en la clase anterior, ¿no? Seguimos insistiendo en políticas educativas de otros lugares, ¿no? Incluso teniendo, mira lo que voy a decir, teniendo autores peruanos que han hablado sobre la currícula, cómo debe ser en el Perú, mire lo siguiente, currículo del 2008, autor principal, Carlos Álvarez de Saya. ¿De dónde es Carlos Álvarez de Saya? El doctor Saya es Cuba. Currículo nacional, principal autor, el doctor Tobón. ¿De dónde es el doctor Tobón? México. Y así podríamos ir retrocediendo. La gran pregunta es que no hay pedagogos peruanos, no hay intelectuales que hayan dado de la talla de Peñalosa, de la talla de repente de otros. Pero ahorita no recuerdo los principales aportantes en educación en Perú, pero tenemos sanmarquinos, cantuteños, virrealinos, de la católica, del sur, Cusco, Arequipa, o sea, hay intelectuales que han producido en educación, hay intelectuales que han producido en EIB y por lo tanto, habiendo propuestas a nivel de política educativa, sigue habiendo grandes vacíos, grandes desigualdades y brechas muy grandes por cerrar, profesor. Muchas gracias. Bien, muy amable. Gracias. Nos vamos a alinear de esta forma, ¿de acuerdo? Para que sea representativo, cada colega pertenece a un grupo y hay que abordar estos puntos. La realidad
de la educación con una mirada hacia la educación contextual real del Perú, y que la educación, en esa línea, la educación intercultural bilingüe es muy necesaria, ¿ya? En la realidad, y dentro de eso, ¿cuál podría ser el problema y cuál podría ser la solución? Dussel ha planteado un problema, ¿no? El problema para él es que los contenidos son el desfase, ¿no? La dependencia de los contenidos con modelos y estructuras europeas es lo que mantiene todavía la educación y la cultura en el escenario de subdesarrollo. Habrá quienes coinciden, ¿no? Y por supuesto que habrá colegas que no están de acuerdo o que están de acuerdo parcialmente. ¿De acuerdo? Entonces, por grupos, ¿les parece? Y levantamos la mano y nos dicen de grupo 1, grupo 2, y vamos anotando acá su participación. Y en el chat están las 3 preguntas. Bien, entonces, aquí hay un comentario de la colega Ucaya, que infiero que quiere hablar sobre la realidad, o su grupo, y también la compañera Virgües Villafán dice: muchas verdades manifestadas por don Enrique Dussel sobre la decolonización cultural, como lo manifiesta María Rostorowski. Lo llamó la crisis del crecimiento. Es como si el Perú estuviera en su adolescencia, porque tenemos el virreinato que nos hizo olvidar que somos un país andino. Entonces hay que determinar qué parte de esta infancia y entrar a la madurez. Muy válida su reflexión. Sí, pues ahora que menciona a María Rostorowski, ella hace una investigación, por ejemplo, antes de por ejemplo, a los incas, su sistema de gobierno, si nosotros tuviésemos que contextualizarlo, ¿no? a estructuras europeas, la división de la tierra, por ejemplo, la administración de las propiedades, esencialmente agrícolas, en los incas, tenía una estructura de servicio al imperio, ¿no? Y que María Rostorowski, por ejemplo, llega a analizar evidencias de acá, de Lima, ¿no? De Canta, del Cono Norte, de Caraballo, de Huarochirí, ¿no? En su libro sobre los incas, ¿no? Una verdadera interpretación. Y menciona que ellos tenían una estructura que podría perfectamente ser una estructura feudal, tenía una estructura funcional, ¿no? Ellos hablaron de la repartición de la tierra. Ese tipo de conocimientos están ahí, creo, adormecidos, porque todavía existen, ¿eh? Todavía existen. Lo que pasa es que tenemos que, conforme avanza la ciencia, la tecnología y evoluciona la sociedad, es necesario darle unos reajustes, pasarlo por lo que nosotros ya tenemos, ¿no? El método que lo valide, ¿de acuerdo? Pero que sin embargo es funcional, porque ha sobrevivido en el tiempo, y en un momento determinado resolvió. Por ejemplo, la productividad en el Perú ha sido un país autosuficiente. Es un país autosuficiente, solamente que está desvirtuado por los grupos que tienen el control de la productividad en el Perú, grupos que tienen el control del comercio en el Perú, y que el control económico pasó a ser lo más importante, bueno, como casi todos los países propios del capitalismo y de cualquier otro sistema de gobierno, porque eso también fue lo que en el socialismo imperó, ¿de acuerdo? Entonces, y la educación, bueno, la educación en algunos estados se vio muy fortalecida, se vio bien entendida, pero que sin embargo la aldea global también hace aportes importantes en materia educativa, ¿no? Recordemos
por ejemplo, Inchón 2015, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Quién pudiese estar conceptualmente en contra de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible? Son plausibles y realmente deben aplicarse. Y que cada país, en base a su posición del gobierno coyuntural, no hace caso. Entonces, la posición acá tiene que ser una línea de propositiva, ¿de acuerdo? Tampoco podemos desconocer lo bueno que tienen otras culturas, ¿no? Porque estaríamos rompiendo el principio de interculturalidad, pero tampoco podemos desconocer el proceso de transculturación, donde, con toda honestidad, nuestra cultura está siendo avasallada, ¿no? Avasallada. Bien, colegas, entonces ya hay una colega, creo, que estaba mencionando. Por grupos, por favor, un representante de cada grupo. Me dice grupo y su línea de acción sobre 3 aspectos. Realidad, qué podría ser realmente un problema y qué posible solución tenemos para ese problema. ¿Opiniones, colegas? El video es un gran insumo. El texto es otro gran insumo. Nuestra experiencia, nuestra formación es otro gran insumo. Manitas. Sí, está el colega Leonardo Ulises, ¿quién más? Jonathan, tercero. Bien, vamos entonces con esa ronda, ¿de acuerdo? Colega Ulises, ¿por qué grupo usted viene? Hola, ¿qué tal, profesor? Creo que es del grupo 5, si no me equivoco. Excelente. Está ahí Nardo, está ahí Lucila, ¿verdad? No sé, Sí. por favor. Está ahí Renzo, no recuerdo bien los nombres. A ver, por favor, colegas. A ver, ¿con quién empezamos? Ulises, entonces. Por favor, colega, le escuchamos. 3 aristas. Realidad, problema, solución. Una realidad es precisamente el problema de la educación. Ya Mariátegui y Quijano cita a Mariátegui incluso, ¿no? Ya el problema económico es un problema de poder. Y el problema del poder es el problema indígena, ¿no? Es decir, si no solucionamos ese problema económico, esa es la realidad, ese problema de donde solamente algunos tienen el privilegio, pues simplemente no vamos a poder solucionar el problema estructural, social, en este caso, desde el punto de vista ya de la educación, ¿no? ¿Y dónde empezaría a resolver estos problemas? ¿Cuál es la bisagra para solucionar estos problemas, no? Un ejemplo, si el Estado genera un concurso de becas a los estudiantes, y como ha sucedido ya muchos años, por ejemplo ahora en la beca del Bicentenario, supongamos, hay muchos estudiantes que sin tener muchas oportunidades, porque aquí es una lucha de oportunidades también, profesores, es un gran problema, ¿no? Hay muchos que no acceden a la educación. Entonces, como hay muchas personas con bajos recursos que no acceden a una educación, las becas de alguna manera es un paliativo para que estas personas tengan oportunidades. Estas personas acceden a una educación superior de calidad y se ha demostrado que la educación soluciona muchos problemas. Entonces, ahora, pero ¿dónde se educa y cómo se educa? Esa es otra pregunta también, ¿no? Dussel habla de esa revolución cultural, ¿no? Es una revolución cultural donde tendremos que cambiar sí o sí toda la epistemología sociocultural de los países latinoamericanos o los países colonizados. Eso significa, como existió una especie de epistemicidio, ¿no? Como lo llaman, es decir, un avasallador o una destrucción o aniquilación de culturas en el momento de la colonización, pues se eliminó evidencias, se eliminó costumbres, culturas, y esa eliminación e invisibilidad de las culturas, marginación y discriminación, pues siguen permanente, ¿no? Entonces lo que tenemos que cambiar es el sentido mismo de la epistemología. ¿Y dónde empieza ese cambio? Se supone que en la universidad, profesor, porque la universidad, los profesores universitarios, tengo entendido que se organizan y planifican y proponen las materias y los cursos
a tratar en las especialidades. Entonces, si seguimos, por ejemplo, en un currículo institucional universitaria, donde nos siguen enseñando, por ejemplo, conceptualizaciones, donde los universitarios se gradúan, por ejemplo, en la San Marcos, los que estudian filosofía se gradúan con trabajos históricos, filosóficos, citando y trabajando solamente autores europeos, básicamente griegos. Entonces, todo eso es una cadena, pues, que no tiene fin, es un círculo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde acaba ese círculo vicioso, si lo podríamos llamarlo así? Si todo, si ya tenemos los grandes teóricos peruanos, Antonio Encinas, Peñalosa, María Tegui mismo, que también escribió sobre educación, José Matos Marro, José María Arguedas, en fin, que contribuyeron a la educación peruana, y tenemos aportes teóricos interesantes, José Rivero ya desde el punto de vista de la EVA, es decir, eh, tenemos esas fuentes, pero no son políticas ejecutorias todavía, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿A una dependencia internacional? ¿A una dependencia sistémica? Lo que llaman los teóricos como sistema mundo, ¿no? Perú forma parte de un sistema mundo donde existe una dependencia cultural, ¿verdad? Entonces, ¿dónde y cuándo y cómo empieza este cambio? En las decisiones políticas. Cada gobierno que ingresa, como por ejemplo el profesor Castillo, que está en función en la actualidad, la gran mayoría apoyamos al profesor Castillo. El poder económico, mediático, contribuye para que no lo dejen trabajar, pero también vemos que hay ausencia de cuadros, representaciones adecuadas, en fin, no hay una estrategia concisa, precisa, un plan, ¿no? Como usted mismo lo señaló hace un momento, en el mejor momento en la historia peruana, yo también tengo conocimiento de que en el gobierno de Velasco Alvarado, pues fue el momento de alguna manera oportuno para reivindicar todas las falencias sociales que padecían los indígenas en nuestro país. Entonces, ¿dónde empieza ese cambio? Si ya tenemos el problema, ¿están en las decisiones políticas? Muy bien, hay políticas educativas, ¿no? Como usted mismo lo señala, hay un objetivo al 2036, al Lichion, que se desarrolló, ¿no? una especie de reunión de países donde tienen un acuerdo para velar la calidad educativa superior, y esto regula todos los países representativos, pero de ahí a que se accione, a que se cumpla, depende también de las decisiones políticas. Gracias, profesor. Aquí podemos manifestar particularmente para avanzar el tiempo. Decisiones políticas, exacto. Solamente tendría que acotar que nosotros, o la generación que nosotros formemos, podrán estar preparados para asumir esa decisión política. Bien. Ahora sí, el grupo de Leonardo. En el chat, por favor, sus integrantes, igual como postearon del grupo del colega Ulises, ¿ya? Muy amable, Ulises. Felicitaciones, gracias. Sí, profesor, yo soy del mismo grupo, pero quería agregar algo muy puntual, muy directo. Sí, por Parte favor. de la realidad de la política educativa es lo siguiente. Se requiere información para implementar políticas públicas. Esta información debe ser oportuna, de calidad y confiable, ¿correcto? Se requiere información. Ok. Existe una oficina de planeamiento estratégico en el ministerio. Ahorita el principal problema es que la están debilitando. Están despidiendo a los técnicos, están cambiando gente en la parte de planificación. Por lo tanto, durante la pandemia, estos aspectos técnicos no se pudieron recoger. Por lo tanto, actualmente para solucionar el concepto real, ¿no? de la nueva normalidad que nos enfrentamos en educación, a la falta de recojo de información de calidad, no hay información 2021-2020 real, concreta, con números, no nos va a permitir tomar decisiones en política pública y más aún en política educativa.
¿Cuáles son las posibles soluciones? Fortalecer la Oficina de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Educación. Uno. Y dos, reaperturar determinados procesos, programas o intervenciones que se encargaban de recoger información para alimentar a las áreas del sector educación y éstas puedan tomar decisiones en carácter de política educativa y poder avanzar con la implementación. Voy a dar un solo ejemplo para graficar este problema de la realidad y las soluciones. Por ejemplo, tenemos el problema de infraestructura educativa tecnológica. Este es un problema real, pero no tenemos los datos concretos de cuáles colegios, cómo estamos primero y qué nos falta. Ha habido, si bien es cierto, la repartición de tabletas y todo este tema, pero no tenemos datos reales, concretos, que nos diga qué nos falta, dónde falta internet, dónde hay luz, dónde no hay luz. Esa información no la tenemos y si la tenemos desfasada. Por lo tanto, no vamos a poder implementar o no vamos a poder tomar decisiones en política educativa con respecto a un solo aspecto, que es tecnología de información, que se supone que saltó como indicador base para la implementación de la política virtual 2020-2021. Por lo tanto, si es que el Ministerio de Educación no fortalece planeamiento estratégico para recoger información y esta pueda servir, ya sea cuantitativa, ya sea cualitativa, estamos dejando de hacer de cierta forma ciencia. De cierta forma, estamos dejando de hacer ciencia. Y como no tenemos información de calidad, no se vayan a penar si más adelante las decisiones en política educativa sean erróneas, sean descontextualizadas y no sean reales. Gracias, profesor. Su audio, doctor. Gracias. Sí, pues lamentablemente durante bastante tiempo esa oficina tan importante es la oficina de planificación. O sea, en realidad ahí tiene que haber un estadista, ¿no? Un estadista. Y también estadísticos, ¿no? Para que hagan proyecciones, análisis, obtengan información de calidad, sobre todo las proyecciones que sean muy precisas. Sí, sí, hemos adolecido en todas las instituciones estatales, el ministerio. Sí, muy cierto. Y es toda una tarea, ¿no? Pasa por la decisión, porque yo no creo que no haya profesionales en ese sector, ¿no? Pasa por invitar a profesionales de primer nivel de las principales universidades del Perú y ahí está la respuesta. Bien. Amigo Jonathan. Gracias, Leonardo. Muy amable. Jonathan, por favor. Sí, doctor, buenas noches, compañeros, colegas. Bien, creo que ante esta problemática de la descolonización y decolonización educativa, se debe partir de una condición básica, un principio, diría yo, que es lo económico, ¿no? Lo socioeconómico es la base, en realidad, de toda esta problemática. A lo largo del tiempo, se señala cuándo hemos dejado de ser colonia. Y vemos que, tal como se señala, muchas veces hemos cambiado económicamente digámoslo así, aunque suene feo, gobernante foráneo, más no, pues, desde la llamada o mal llamada independencia del Perú, porque sabemos todos que el plan de San Martín dejó de dar verdaderamente una independencia, era establecer una monarquía, ¿no? Y de ahí prácticamente se sometió a una especie de rifa a ver qué príncipe europeo quería venir, un francés, un portugués, un inglés, un danés, ¿no? Y al no aceptar nada de ello y al agudizarse las contradicciones en el interior del país, bueno, San Martín opta por irse. Pero a partir de ello, entre el caudillismo militar, luego el posicionamiento de Inglaterra, luego el afrancesamiento, ¿no? Con los contratos lesivos para el país, antes Francia y luego Inglaterra,
simplemente se fue cambiando, modificando de gobernante, pero manteniendo una dependencia extranjera, una dependencia económicamente extranjera que hasta hoy en día se mantiene, evidentemente. Ahora, han pasado grandes intelectuales y muchos de ellos, a pesar del tiempo, el pensamiento crítico a hallar la problemática ha sido el mismo. Yo cito a dos simplemente. Alejandro de Usua, quien fue rector en San Marcos en su momento, ¿no? Y que constituyó un crítico agudo, ¿no? A las problemáticas, a pesar de la clase dominante del cual él venía también, pero fue un agudo crítico en torno a ello. Y también, obviamente, cito a José Encinas. José Encinas te habla de algo muy interesante, la necesidad de cómo el indígena debe de incorporarse a la sociedad, ¿no? Por algo que escuchaba también a algunos compañeros y a usted mismo, una marcada alienación de la sociedad, ¿no? Era por ejemplo, a inicios del siglo XX, la clase dominante vivía una especie de afrancesamiento primero y luego se suponían como descendientes ingleses, ¿no? Se vestían como ingleses, ¿no? El sombrero de copa, el bastón, el casimir inglés, ¿no? Pero lejos de tener la autonomía de Inglaterra, era dependiente, ¿no? Y luego ya con la caída de la aristocracia, los varones del azúcar y todo ello, todo lo que pasó en la República Aristocrática, Estados Unidos se va a sentar en el poder, ¿no? Poder que se va a ver interrumpido, como sabemos, con el crack en 1929, pero luego de una recomposición se va a agudizar ya tras la Segunda Guerra Mundial. Y organismos internacionales que se suponía tenían que velar no solamente por la paz, sino también por acuerdos mancomunados en favor de la sociedad y entre estos la educación. Y bueno, lejos de ello también han mostrado una marcada dependencia pues, foránea, UNESCO, UNICEF, etcétera. Entonces, en ese sentido, bueno, ha avanzado esta problemática y ya yendo a tiempos mucho más contemporáneos, mucho más actuales, yo cito a Pedro Ortiz de Cabanillas. Pedro Ortiz de Cabanillas, a pesar de su condición de médico, ¿no? También va a aportar mucho al plano de la personalidad de la educación y sin dejar de lado, evidentemente, digamos, al aporte siempre vigente de José Carlos Mariátegui, ¿no? Mariátegui, dentro de sus ensayos, dedica un ensayo entero a la educación y te habla de la problemática de marginación social que se vive del campo, de la ciudad hacia el campo, ¿no? Y también nos condiciona básicamente que las reformas pueden cambiar, pero mientras que haya una marcada dependencia foránea, bueno, será poco lo que se pueda verdaderamente aportar. Entonces, en ese sentido, el problema, yo lo cito como la marcada dependencia económica y las posibles soluciones, bueno, en primer lugar, está en realizar verdaderas reformas, no solamente una reforma momentánea, porque ahí viene el contraste de qué vale una infraestructura de punta si, por ejemplo, el docente no está capacitado, o si el niño joven o adulto que va a estudiar ahí no ha almorzado, no ha desayunado. Programas de Caliwarma han apoyado a ello, pero habría que ver, va más allá, ¿no? La problemática no solamente es en ello. Entonces, yo cito un caso en particular, recuerdo hace años cuando se impulsó el programa Huascarán frente al gobierno de Alejandro Toledo, sucedió algo paradójico. Justo estaban inaugurando un aula virtual donde iba a llegar internet y el presidente en aquel entonces, Alejandro Toledo, se entera que a ese pueblo donde habían llevado las computadoras de punta, de óptima, no llegaba la línea de internet. Entonces fue algo paradójico, por decirlo así, ¿no? Tenemos la computadora, tenemos el salón bien pintado, pero no llega la línea, ¿no? Entonces, esa problemática va más allá, ¿no? de solamente señalarla ello, ¿no? Entonces, bueno, posibles soluciones se enmarcan a un cambio y claro, obviamente tampoco cae en el pesimismo. El rol individual de cada maestro aporta mucho al colectivo. Cada maestro es una pequeña trinchera que propone un cambio, una propuesta, una innovación y además la formación no viene solamente de lo cognitivo,
sino también viene muchísimo también de lo formativo en valores. En toda condición, en todo nivel académico, se da ello. Entonces, ¿cuándo empieza el cambio? Si lo queremos hablar de nuestra condición de docentes, desde el primer día de enseñanza, desde que se establecen las reglas de disciplina o en el aula, creo yo, ¿no? Entonces, eso es algo a tomar en cuenta. Lo cognitivo debe ir de la mano, o debe necesariamente ir de la mano de los valores. Debe ser una enseñanza o obedecer a una enseñanza de carácter integral. Bueno, eso sería lo que yo podría mencionar, maestro. Gracias. Gracias, Jonathan. Ha sido espléndida su participación y se agradecen las referencias que nos ha mencionado, ¿no? Sí, pues ya no había leído a Deusta. Creo que desde la universidad, cuando un profesor de filosofía nos comentaba sobre sus aportes, y también haces mención a otros autores que son muy importantes, que lo hayamos leído y que lo volvamos a leer, porque si lo que escribieron no lo hemos puesto en práctica en gran medida, porque sus ideas no han sido suficientes, entendiendo de que nuestro proceso mental a veces es limitado, ¿no?, por los recursos que ya hemos alcanzado. Muy importante, gracias, agradece. Y bien, ya han puesto ahí los integrantes. La compañera Giovanna nos menciona que la decolonización es muy importante, necesaria, para no perder nuestra identidad, pues más valoramos las costumbres que vienen de afuera, ¿no? Por ejemplo, la europea, así como también nuestra cultura inca no es tomada en cuenta en la historia mundial. Sí, pues. Y fíjense que la tarea es bastante difícil, y ya lo mencionaban los colegas. Bueno, primero porque no tenemos que hacer un cambio así vertical, sino tiene que ser un cambio progresivo pero continuo. Y es que los conocimientos cuando nosotros queremos abrazar, ¿no?, a veces hasta románticamente, ¿no?, el último gran imperio que hemos tenido, pero recordemos que los conocimientos de ellos fueron mermados, ¿no?, fueron puestos en stop ya hace 500 años. Y recobrar esos conocimientos es difícil porque tienen 500 años que están en desfase con la evolución de la sociedad. Y es toda una tarea difícil. Pero sin embargo tenemos que valorar sus variantes, ¿no? Es cierto que han tenido ocaso y sombra en su desarrollo, pero aún así mantienen elementos importantes que nosotros como auténticos peruanos tenemos que valorar. Bien, en esa línea está Carla. Colega Carla, por favor, la palabra para luego Pilar y Fernando, si no me equivoco en el orden es así. Ya, maestro. Buenos días, doctor y colegas todos. Voy a hablar acerca de el problema, ¿no? Podemos ver de que para realizar un cambio, ¿no?, desde cualquier aspecto, primero una persona tiene que cambiar por uno mismo. Y desde tiempos muy atrás, iniciando desde el virreinato, podemos ver de que los españoles siempre denominaron a los indígenas como niños. Y al parecer esa idea siempre la hemos ido llevándola, ¿no?, hasta ahora. Porque desde un estudiante, cuando uno le pregunta qué vas a hacer a un futuro, por lo general no falta uno o varios que digan de que una vez que termine la universidad me voy a ir a otro país. ¿Y eso por qué? Porque ellos sienten de que acá en Perú no se puede lograr. No, ¿qué vamos a hacer acá, no? Nos vamos a hundir. En cambio, idealizan, no tienen esa idea de que si se van a otro país, a Estados Unidos, pues el primero que piensan es donde van a salir adelante. Pero vemos que
Eso se debe especialmente porque no han llegado a conocer a su propio país, porque podemos ver de que el Perú tiene una diversidad muy grande que incluso podría llegar a ser un país de primer mundo. Pero ¿por qué no sucede esto? Porque no sabemos aprovechar y en vez de utilizar los recursos que tiene el Perú, nuestro Perú, nosotros lo entregamos a otras personas de que a pesar de que no son de nuestro país, que son de otro lugar, lo aprecian. Pero nosotros como peruanos que hemos nacido acá, no lo hacemos. Entonces, una solución que podría ser es como docentes, sería primero analizar cómo piensa el estudiante. Y pues si es que no opina de que el Perú no da, tratar, ¿no? Con varias estrategias de que ese pensamiento intente cambiar, ¿no? Mejorar su opinión acerca de su país. Y para ello tiene que conocerlo primero. Una vez que él lo conozca, él va a sentir la necesidad, ¿no? De ayudar, en este caso, a mejorar eh, desde la carrera, pues que este estudiante escoja a mejorarlo. Eso es lo que puedo opinar. Bien, colega. Está bien, sí, usted bastante específica. Muy bien, gracias. Más bien, si usted lo ha hecho de manera individual o su grupo, por favor, posteen en el chat. Sigue la colega. Bien, sí, nos está precisando ahí la colega Carla. Colega Pilar, no pude advertir bien. ¿El colega Fernando o la colega Pilar? ¿Quién levantó la mano primero? Por favor, si me ayuda, ¿alguien observó? El profesor Fernando, maestro. Gracias, muy amable. Profesor Fernando. Sí, profesor. Buenas noches. Profesor, el tema muy interesante, el video, ¿no? De la parte de la descolonización. Yo creo que la parte educativa es fundamental. Fundamental, ¿por qué? Porque esa descolonización, ¿no? Que tenemos una línea, ¿no? Prácticamente no, europea, ¿no? Que fue España, la cual en esa época pues nos colonizaron prácticamente ladrones, ¿no? Lo peor vino acá a nuestro Perú. Y nosotros teníamos una cultura hermosa, una civilización organizada, ¿no? Las cuales desde ahí viene uno de los problemas grandes a nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque se va alienando cosas, ¿no? Referentes a Europa, América, ¿no? Todos queremos ser parte de su cultura de ellos. Hablamos de ellos, pero no hablamos de nosotros. A veces nos sentimos avergonzados por lo que tenemos, o por nuestras vestimentas, o por donde vivimos, o porque comemos papa, cancha, queso. Eso a veces ellos se sienten que es una cultura de que no son de ellos. Y eso está mal. Entonces, la educación debe partir por, de nuevo, recuperar esos valores, querer lo nuestro, ¿no? Entonces, debe haber una política de cambio, ¿no? Una revolución educativa para mejorar y todos esos valores recuperar en la parte educativa. ¿Por qué no proponen que enseñar quechua hasta los niveles básicos y a nivel superior? En nuestra universidad, que es la cuna de la parte educativa, de los más en la parte educativa. Somos la Universidad de Educación. Y por ello, en la parte, por ejemplo, de la especialidad de EVA, debería haber esas, dentro de la currícula deberían llevar esas especializaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para que vayan queriendo lo suyo, para que vayan viendo lo que es mejor para nosotros, cómo podemos resaltar y mejorar y ver
cómo podemos exportar todo eso lo que es nosotros, pero de nosotros primero, de nosotros, no que llegue a un país europeo, americano, ¿no? Y recién después nos vendan el mismo producto, ¿no? Entonces, yo lo pongo paralelo ahora que yo estoy trabajando en el ejército, y ellos resaltan toda la parte del imperio incaico, de nuestros, los valores de nuestros héroes. Entonces, a veces dicen, no, que es algo muy rígido, que es algo revolucionario, que entre un gobierno militar y todo ello, pero vamos a rescatar algo de ello, ¿no? Los valores que nosotros se han cimentado durante años deberíamos recuperarlo, porque lo hemos perdido. Lamentablemente lo hemos perdido. Y en la institución que yo trabajo, se tiene que llegar a un sistema rígido para que nosotros cumplamos algo específico, ¿no? Entonces, no debe ser así. En la parte educativa se debe querer hacer eso. Debe nacer de nosotros esa revolución, recuperar. Entonces, esa revolución tiene que ser para mejorar la educación peruana, ¿no? Y yo sé que de ello, de esa revolución, vamos a ir descolonizando. Vamos a ir sacándonos de nuestra mente de que nuestros pueblos, que a veces no tienen ni comer, no tienen ni agua ni luz, ellos sean también que llegue la educación para ellos, ¿no? Entonces, es muy interesante el video, yo he podido rescatar ello, ¿no? Y a la vez, mi grupo también ha tenido esa deferencia de juntarnos y concretar eso, doctor. Gracias. Gracias, Fernando. Interesante la reflexión que es. Se agradece, mi amable. Bien. La maestra Pilar, por favor. Buenas tardes, maestro. Bueno, aquí un poco reflexionando sobre la realidad, ¿no? La crisis educativa. Podría decir, ¿no?, de que la causa principal de repente vendría a ser esa dependencia del poder económico de los países desarrollados, ¿no? Sabemos la gran influencia que está desarrollando, pues, el Banco Mundial hacia la educación, por ejemplo, ¿no? Y que el Perú, pues, ¿no?, obedece a esas políticas educativas extranjeras, ¿no?, y del cual se han gestado la mayoría de las políticas educativas en nuestro país. Podría decirlo esto porque observando el video y analizando la lectura que nos envió de Alexander Ortiz, veo una semejanza entre los países subdesarrollados, ¿no? Por ejemplo, en el video hemos visto que se encuentra una crisis educativa en México y Alexander Ortiz nos habla también de esta crisis educativa en Colombia, ¿no? Y nosotros, a través de la reflexión, estamos identificando esta crisis educativa en nuestro país. Entonces, como podemos darnos cuenta, los países subdesarrollados tenemos estas crisis, ¿no? Y por ello, de repente, me atrevo a decir que es de acuerdo a las políticas educativas internacionales y todo lo demás, ¿no? Aquí también quiero agregar algo que de repente me ha llamado mucho la atención del texto de Alexander Ortiz, ¿no?, en la cual menciona que esta crisis educativa de la cual estamos viviendo es por lo que ya está implantado en nosotros sobre este macro o la telaraña que llamó el profesor Ulises, ¿no?, hacia el esquema o el paradigma colonizante, ¿no? Ya está en nuestras mentes de repente porque eso se ha adaptado de manera autómata, sin decir nada, sin cuestionamientos. Y aquí de repente puedo citar a Freire, donde habla sobre la pedagogía del oprimido, ¿no?, que solamente acepta todo sin reflexionar. Y acá viene la reflexión tanto de Ortiz que menciona, ¿no?, cuán importante es la cultura reflexiva, el cuestionamiento, ¿no?, a enseñar a argumentar, enseñar a reflexionar, hacer con los conocimientos algo para transformar la realidad, menciona, ¿no? Entonces, a esto se da hincapié a la solución de repente que es necesario o es importante la revolución curricular,
¿no? Y para ello es importante también realizar un diagnóstico así como mencionan, tal y cual de la realidad, sea de la realidad peruana, de México o de los otros países que tienen esta semejanza de repente de similitudes de crisis educativas, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, para realizar el PEN educativo, para realizar de repente las políticas, nos basamos a realidades, ¿no? A cuadros estadísticos, pero muchos de ellos de repente, como reflejan la realidad y a veces las políticas no quieren que nosotros sepamos, y en esto a veces los medios de comunicación también no describen la realidad tal cual es. Y Alexander Ortiz menciona la gran importancia de realizar un buen diagnóstico para partir a descolonizar o decolonizar la educación a través, pues, de una apertura basándonos a la realidad en sí, ¿no? Eso es lo que podría agregar, maestro, y la gran importancia que también, ¿no?, delega a los maestros, ¿no?, los educadores que son, menciona ahí, que son los responsables para salvarle de esta crisis educativa en la cual hoy en día estamos, ¿no? Y esto en las aulas, cambiar, ¿no?, el enfoque hoy en día que se habló de una pedagogía del oprimido a una pedagogía liberadora, de repente citando a Freire. Gracias. Excelente. Bien, ustedes son de grupo 2. ¿Quedaría todavía en escenario algún grupo? Sí, faltan todavía, ¿no? Amigo Napoleón, te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Gracias. Bien, planteando de lo que se ha propuesto, ¿no?, la realidad. Por ejemplo, en cuanto a la realidad de la educación, radica en sí en las malas decisiones políticas del Estado. La práctica pedagógica también no responde en sí a la diversidad sociocultural, étnica y lingüística que tiene el Perú, ¿no?, ya que los diseños programáticos no están implementados de acuerdo a las necesidades de cada sector. Es decir, debe responder a esas necesidades que tienen nuestras comunidades, ya que ahora estamos compartiendo con colegas que están en diferentes sectores y ellos también pueden evidenciar todo esto. Además, se han perdido esos valores morales del tiempo del Cárido, ¿no? Entonces, frente a esta realidad, como problema, por ejemplo, ¿qué es lo que puedo resaltar? Es la falta de comunicación permanente. Además, ¿no?, esa comunicación debe estar conectado entre la institución educativa y el Estado de una manera permanente. Falta de conocimiento por parte del Estado sobre la realidad en general. Para esto, entonces, se debe fortalecer como una alternativa es, por ejemplo, implementar el sistema de comunicación y planificación contando con los expertos que contribuyen en el desarrollo. Además, debemos fortalecer el valor moral, teniendo en cuenta, por ejemplo, la honradez, la veracidad, la perseverancia y la disciplina. Digo, en primer punto, entre honradez, veracidad y perseverancia, desde este enfoque o desde este pensamiento actual, es porque casualmente el compromiso de nosotros, los habitantes que estamos con la herencia cultural que nos haya dejado, por ejemplo, el proceso de la colonización, es esa avaricia, ambicia, el no ser muy transparente frente a algunas acciones que hay, ¿no? Además, en cuanto a lo que se habla de todavía seguimos en esto de la colonización, seguimos colonizados económicamente. Por ejemplo, seguimos controlados por la cotización del dólar,
Si el dólar va subiendo, ya hay una preocupación en el Perú, ¿no? Hay un incremento de puntos y hay una desesperación. Entonces todavía seguimos controlados desde ese punto, desde el punto de vista económico, por ejemplo. Ahora, también estamos preocupados por la escasez de algunos productos que son los fertilizantes para la agricultura. ¿Y por qué no producir aquí en el Perú frente a esta situación? Pues ahí también falta fortalecer las capacidades en cuanto a los productores a través de los estudiantes, porque hay estudiantes que conocen muy bien su realidad, pero lo que les falta es el fortalecimiento. Eso es todo, Mario. Por favor, el grupo 1, mencionar sus integrantes en el chat. Bien, ¿estará algún integrante del grupo 3? Doctor, sí, yo soy integrante del grupo 3. La escuchamos. Bueno, aunque ya por el chat di mi participación respecto a este punto, pero bien. Hablando de este tema, lo que es la descolonización, es una verdad bien, y veo que en esta situación, por ejemplo, hay muchos estudiantes, muchos talentos que se van al extranjero, ¿no? A estudiar y estos países, pues, se hacen quedar esos talentos, ¿no? De los países subdesarrollados se lo llevan, se quedan, ¿no? ¿Y por qué se quedan? Porque estos estudiantes quieren tener un futuro mucho mejor, ¿no? Y entonces, hay mucho por descolonizar acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La casa de Pizarro, el palacio de gobierno donde está ahorita, ¿no? Donde se maneja todo lo que, el poder en este caso, el destino de nuestro país, ¿no? Se toma decisiones. Y también hay el descubrimiento de América que escuchaba en ese vídeo que ha usted compartido, el descubrimiento de América, como si no hubiera habido nadie, no hayan estado pues nuestros antepasados, ¿no? ¿Qué descubrimiento sería, no? La conquista que dice, ¿cuál conquista si al final nos han saqueado, han asesinado, tanto maltrato que hubo, ¿no? Y fue una verdad muy grande que dio cuando tomó mando pues el actual presidente, ¿no? Que fue el único, creo que le dijo las verdades ante la presencia en este caso del rey de España, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Cuántos años de todas las injusticias que había cometido, ¿no? Todos sus antepasados, pues, de ellos, ¿no? Entonces, tantas cosas que uno tiene que analizar y ver el pasado para proyectarse un futuro mejor, ¿no? De todas maneras, ver qué cosas se ha hecho, ¿no? Para poder salir adelante y proyectarnos a un futuro mejor, ¿no? Eso sería mi participación, profesor. Gracias. Bien. Entonces, por favor, los integrantes de los grupos menciónenlos en el chat, por favor. Bien, entonces, haciendo la conclusión,
Ya, del grupo 3 solamente son Somos solo 2 integrantes. Ah, ya, está bien. Sí, ya se retiró una de las colegas. Gracias, muy amable. Bien, vamos a ir haciendo una línea de cierre y si hay alguien que durante la participación tuviese algo que no se ha podido precisar, por favor, es el momento de poder hacerlo. Napoleón, le escuchamos. Napoleón, lo escuchamos. No sé si ha solicitado la palabra o... Disculpe, doctor, se activó ahí. Ok. Bien. Entonces vamos haciendo una primera línea de cierre. Bien. Es bastante, en realidad, denso poder hacer precisión de las múltiples variables que podríamos mencionar en materia de realidad que quisiéramos abordar, ¿no?, en materia educativa. Ya dentro del sistema traemos un problema consigo, un asunto latente que es el aprendizaje mismo. O sea, nosotros ya con este modelo tenemos esa latencia. Cambiar el modelo y cambiar el modelo y cambiar el modelo uno y otro, cambiar la estructura asociada al contenido es toda una tarea que sin embargo va a tomar tiempo. En la exposición podría ser siempre y cuando tengamos las personas indicadas para que así ocurra. Por ahí un colega también planteaba retos de que y traía reflexión de que en efecto los peruanos en hechos estudios peruanos y hay bastante sobre la educación en la colonia, la educación en la república, y en lo que la mayoría coincide es que todo se ha hecho, pero realmente como viento que lleva, ¿no?, las cosas, ¿no? Pero no le han dado criterio, no le han dado conocimiento epistemológico, ¿no? Entonces el asunto ha avanzado por inercia y la política educativa no ha sido un asunto que interese realmente a los gobiernos, y cuando han querido hacer así algún esfuerzo por implementar la educación, se ha implementado un modelo que no es contextual, ¿no? Es lo más alarmante. Pero sin embargo, en ese modelo descontextualizado, que es el currículum del 2016, pues tiene grandes virtudes, ¿no? La única falencia es ahí el contexto. ¿Cómo nace ese currículum? ¿Cómo surge este enfoque por competencias, ¿no? Que el último gran filósofo que dio pelea para que el enfoque por competencia no se establezca en el Perú fue precisamente cantuteño Walter Peñalosa. Y pues no,
el número de mentes que existió en el ministerio ya no tenían esa correlación de autores peruanos, ¿no? Es decir, los autores peruanos para la élite académica no han sido considerados, ¿no? No, pues no. Y los funcionarios en materia activa del Ministerio de Educación que hacen las licitaciones para los recursos educativos, las no han sido consideradas, ¿no? No, un ejemplo, José Criati, ¿no? Un autodidacta. Ya, ¿no? Porque interpretó el problema del hijo. O sea, tener autoridad para pensar es una tremenda obra, ¿no? Que no tiene nada que escribió Juan Jacobo Rousseff sobre el Emilio, por ejemplo, ¿no? O lo que interpretó Comenius. Son obras ricas. Y el problema está, colegas de elección, que la política de todos, y como es necesario, y el Perú, y esto tienen que entender países, defender bilingüe, entendemos una isla, mucho menos. Estamos conscientes de que tenemos que estar en línea, articulados, contextualizados, sintonizados con las políticas globales, por supuesto. Pero en esa misma dimensión, en esa misma medida, debemos estar sintonizados, articulados, conocedores de nuestra diversidad cultural, lingüística. En la misma dimensión tenemos que hacer conocimiento y desarrollo de ese conocimiento como una respuesta necesaria y de sentido común. No soslayar conocimiento, ningún conocimiento, todos los conocimientos. Lo que pasa es que en lo personal siento que hay estos conocimientos autóctonos que no se les dé valor. Y resalto, todos los conocimientos son y de todas las culturas. Ya el sistema cultural define qué cosas aplican, ¿no? Qué cosas son funcionales, ¿no? Eso mismo de endoculturación sigue, por ejemplo, teniendo una cuestión superficial esa verdad. Ha sido desarrollado. ¿Por qué nosotros que pretendemos revalorar? Digo nosotros porque asumo que también podrían tener algún parecer conmigo, con el respeto, por supuesto, que consideramos las portaduras y que tienen igual miradas. Entonces, sienten que no estamos en la de avance, de progreso y no reviste importancia. Y ahí el punto de cambiarte ese horizonte. Nuestra forma de práctica, crear un horizonte, claro, llano y sobre todo equitativo. No vamos a poder mencionar lo que le decía Düsseldorf, que decolonizamos. Eso es generacional. Es bien difícil.
uno de esos conocimientos para nosotros funcional. Cuando es funcional no se puede, bueno, por lo menos en el plan no se establece. Pero lo que sí pudiésemos es virar, ¿no? Ampliar la base para vincular más de lo que ya tenemos y hacer parejo el piso. Este asunto de lo que mencionaban, inequidad, ¿no? Y justamente para cortar ese de situaciones, necesitamos políticas que consoliden y toda manifestación distinta. Y yo también hago tuviéramos que asesinar que por lo menos en toda la región tiene que apoyarse el quechua como una ley en toda la región porque es contextual. Hay otras regiones donde no tienen que desarrollarse la lengua, ¿no? Igual como se en la capital, en Lima, pero entonces nuestra lengua, ¿no? Pero igual, nosotros que es nuestra primera como una manera de valorar que exista, ¿no? Unidad. Por lo menos en la universidad tiene muy pronto. Nosotros en la facultad hacemos todos los años, en los meses de septiembre a noviembre, hay un grupo de quechua y hacemos un trabajito. Y hemos entendido algo importante, que lo quiero compartir. Hemos entendido que la educación solamente se sostiene en la tarea de hacer algo por alguien, medios pecunianos, ¿no? Nosotros hacemos ese taller y vinculamos a puro amigos. Hemos vinculado a gente importante que lengua con agrado, o lo que traduce, por ejemplo, la lengua quechua, ¿no? Es una lengua empática, ¿no? Alegre. Ni nosotros que no hemos cultivado esa lengua desde el nacimiento, por varias razones sociales y políticas también, pues añoramos y estamos en ese esfuerzo permanente de adoptar, ¿no? Para nosotros va a ser bien difícil, pues ya lo dijo Dulce, no estamos preparados para eso. Se lo digo con toda honestidad, porque estamos preparados para afrontar una educación bilingüe. Y esto reitero N veces, desde el Ministerio de Educación se han hecho esfuerzos muy grandes, pero es que la brecha ha sido tan grande que no hay forma en este momento de poder resolver esa necesidad. Pero sin embargo existe, ¿no?, la intención, ¿no? Para empezar, no hay instituciones que formen docentes que requiere el mercado, ¿no?, basado en un diagnóstico de las necesidades de una formación intercultural. ¿Las universidades lo saben? Sí lo saben. Por supuesto que lo saben. Ahora desde el Estado se conoce, sí, se conoce. El presidente es una persona que entendió, que trajinó en ese escenario. Y que hay una señal también de un colega que mencionó una señal de alarma, ¿no? Los acuerdos importantes, la generación de las políticas importantes en cualquier sector radica en los ministerios. Y si en los ministerios no articulas personas profesionales en toda la dimensión de la palabra, del asunto, ni en este ni en otro gobierno, bueno, en otro gobierno no funcionó, solamente tuvo una cara esa gestión y la otra cara, pues, si quieres, vincúlate a esta, porque la política es así, la política
agraria, educativa, ¿no? Minera. Y la política es tan agresiva que desfigura ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, la minería artesanal ha sido desfigurada, ¿no? Diciendo que es la que contamina más. Y ya vemos los estudios, por ejemplo, una tesis sobre cuáles son de las empresas mineras contaminan más, ¿no? La formal, la informal o la artesanal, ¿no? Y tendríamos respuestas claras. Lo mismo en materia educativa, ¿no? Es decir, ahí hay un trabajo muy fuerte. Por eso planteaba una idea mediana y decía que en tanto nosotros cultivemos con toda honestidad la generación de ahora, esta generación de ahora, vamos a tener grandes expectativas de que existan profesionales de calidad que puedan asumir esas tareas en cada uno de los entes ejecutivos de gobierno, ¿no? Que son los ministerios. Ese es un reto que nosotros tenemos que afrontar. Y todos nosotros estamos preparados. Y en un análisis autocrítico hacemos el esfuerzo, colegas. Hacemos el esfuerzo. Y también ahí hay una tarea muy grande, ¿no? La autopreparación. Entonces, este asunto de afrontar un reto de educación bilingüe en el Perú tiene bastante arista. ¿No? La educación bilingüe se sostiene gracias a los avances que se han hecho en materia educativa desde el año 70. Se han avanzado desde el año 2008. Hemos analizado el manual del 2013 al 2015. Falta el gran avance que se hizo en el 2018 y con eso estamos viendo. Pero no deja de ser importante este tipo de análisis, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que realmente afecta la educación en materia de interculturalidad, en materia del desarrollo comunal? Estoy acá cerrando cuentas y números. La región ¿Cuánto te debo? amazónica me prestaste, te devolví, ¿no? tiene un desarrollo distinto al desarrollo capitalino. Por lo tanto, que el currículo nacional ya te metió cabeza. Ya no en ese sentido necesita una contextualización, ¿no? A través de su proyecto educativo regional. Pero que sin embargo, de todas las regiones, el Perú, cuando se consolidó las direcciones regionales, deberían hacer esa tarea. Para el año 2015, por ejemplo, Puno era la única región que tenía un proyecto educativo regional sostenido, responsable, con fundamento, hecho con criterios, pues, hecho con profesionales. ¿Sí? No, es posible que y la tarea mañana viaje, o si no el lunes. También era difícil eso articularlo. Ese proyecto que cada uno de los docentes que van a traducir, que van a aterrizar el asunto, lo conocen. Entonces tenía que haber una articulación y necesitabas soporte económico para traducir esa política en ejecución. Esa parte no se hizo. Entonces, hay bastante arista. Y es todo un reto. Quienes se vinculan a entender la educación bilingüe tengan la certeza de que este es un libro abierto a la mitad. Se ha escrito bastante, pero falta mucho por escribir. Bien, ¿hay alguien que quisiera complementar en este punto ya para ir concluyendo, colegas? Bien, colegas, Ricardo, ¿me escucho, colega? Sí, profesor, ¿no? Hay un aspecto que ha venido señalando usted en esta última reflexión, que creo que ha sido un poco obviado en las intervenciones anteriores respecto a reflexionar en función a la problemática de la educación del país y por ende en la educación intercultural bilingüe, que es la reflexión sobre qué tipo de sociedad queremos construir.
Ah, el va a trabajar, Es ¿dónde? decir, Donde chamea su la mamá. connotación ideológica Donde chamea su mamá. que debe tener este enfoque en relación a qué tipo de sociedad buscamos construir. Lo hizo, por ejemplo, Velasco, ¿no? Cuando planteaba en su ideología ni capitalismo ni comunismo, ¿no? Sino democracia social de participación plena y en función a la manera de cómo concebía debería ser la sociedad, implantaba las políticas y las ejecutaba para la transformación de la sociedad que nosotros queremos tener. Entonces, se ha hablado mucho de que la permanencia, ¿no? De las problemáticas y de la crisis del país y de la crisis educativa, por ende, que ha estado en función a enrumbar la educación, pero para preservar un tipo de modelo económico-social. Si es que te comenta. Entonces, eso lo seguimos viviendo aún. Y esto ya lo han analizado, como usted mismo mencionó, mis compañeros también, lo que había planteado Mariana. No. Entonces, lo que existen en las políticas educativas son, pues, digamos, ciertos paliativos, situaciones de reforma, pero no se visualiza un cambio estructural, la construcción de país que queremos tener para, pues, también aplicar en el plano educativo estas políticas que ayuden a la construcción de una sociedad diferente. Nosotros vivimos actualmente en una sociedad capitalista y sobre todo con una connotación ideológica neoliberal que está en función al enriquecimiento de los grandes grupos de poder y el mantenimiento de esta colonización que viene de la dependencia económica de los países capitalistas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estamos analizando el problema desde una perspectiva más amplia? Y no solamente desde aspectos específicos, ¿no? Que son interesantes de analizarlos para conocerlos, ¿no? Entonces, a medida de reflexión, doctor, para mis compañeros también, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Queremos sustentar ideológicamente, ¿no?, la permanencia de este sistema? ¿O considerar de que ya algo alternativo al sistema capitalista es algo desfasado, anacrónico, de ya no utilizar conceptualizaciones, ¿no? Como por ejemplo, en la mañana lo hablaba con el profesor de clase social, de grupos de poder, de dominación, ¿no? Entonces yo creo que debemos de volver a analizar estudios de la sociedad que nos permitan identificarla en una problemática susceptible a una solución, ¿no? Es por eso que por los años 70 y 80, ¿no?, lo recordará usted, en las universidades estaba muy en boga el hecho de caracterizar a la sociedad. ¿Qué tipo de sociedad son? ¿No? Capitalista, semifeudal, dependiente. Y para, en base a eso, elaborar proyectos para la transformación de aquello, ¿no? Pero ahora un poco que también las currículas universitarias, los cursos de filosofía, de economía, nos limitan, ¿no? ¿Por qué? Porque considero de que las currículas, tanto universitarias y a nivel de la educación básica regular, están en función a darle continuidad a este sistema El modelo que ella me ha enviado es la reflexión, profesor. Voy a buscar ya, porque me he enviado foto. Gracias. Ah, buscar en internet. Indudablemente que no, tampoco, o sea, a la locada no, o sea, yo todavía no le he pagado, yo le he dicho que ya, ¿no? Que no traduce, pues, todavía no le he dicho ya, toma, cobra. Como también lo anotó un colega, ¿no? No es A contextual. ver. Le... La gente te lo quiere vender como nuevo. Sería importante hacer un cambio fuerte, ¿no? El sistema no va a soportar, la sociedad no va a soportar un cambio fuerte. De hecho que sí. Y sí, pues es muy cierto, ¿no? Y hay algo que se ha perdido, creo que en gran medida, ¿no? Las grandes discusiones que se tendían entre grupos de colegas en las instituciones, ¿no? Ya no hay esos diálogos de discusión sobre sociedad, sobre el problema educativo. Se han ausentado ese tipo de polémicas. En la universidad también. Ya no hay mesa redonda, mesa de debate. Más
se ha resaltado con la pandemia, ¿no? Pero ¿Cuál espero que será la pues un modelo presencialidad de ella? Mini exista, proyector, surja película. desde los estudiantes. ¿Cuál será? Este creo que Poder es. precisar el tipo de sociedad que en la actualidad tenemos, maestro Ricardo, usted deja una brecha un asunto, un tema recontra abierto. Y que en este momento, en función a esta nueva normalidad, con toda honestidad y con toda modestia, le digo, tendríamos que recurrir a algunas mentes brillantes en educación, que en la sociedad y en el Perú existen todavía, ¿no? Uno de los entes que podría dar respuestas sólidas sería el Consejo Nacional de Educación. Pero en su mayoría el Consejo Nacional de Educación, quienes han llegado, y por favor corríjanme si me equivoco, tienen ya marcado un tipo de pensamiento. Sí, y un tipo pero de ya están en la educación parte final, ya están hablando tonterías. que no necesariamente responde a esto que venimos o que vengo por propósito con el sílabus. Corríjame si me equivoco, pero bueno, por lo menos he leído. Conozco algunos que han sido parte de este grupo, de este colectivo académico, ¿no? Respetable, por supuesto, pero que en la línea del pensamiento difieren con lo que nosotros estamos queriendo proponer. Pero créeme, colega Ricardo, que luego que abordemos en 3 semanas el último modelo actual, ahí hay una propuesta sólida. De momento eso va a quedar todavía sin responder. Ha habido propuestas acá hoy día, pero que sin embargo son propuestas, y que nosotros desde nuestra concepción tenemos que irla sosteniendo, enriqueciendo, ¿no? Y fortaleciendo. En algún momento probablemente tengan la oportunidad de responder a ese requerimiento del Estado. Y bien, colegas, hay algo más que, como bien Ya, mira, Ricardo advirtió, eso que me quiere vender tu lista, desde la decolonización, el punto de vista nuevo, hacia nuestra educación, cuesta 750 soles. la educación intercultural bilingüe. Bien, de no ser así, para mí ha sido sumamente agradable, colegas, poder haber tenido esta oportunidad de tendrá, a ver, por lo menos debe desarrollar tener, este conversatorio más allá de lo que 2019, por lo diga menos el debe ser más. conocimiento formal y de textos, Sí. sino conocer esa apreciación que nosotros tenemos y que tenemos que ir formando. 2019, por lo menos debe ser. Hay respuestas que merecen interpretar, pero hay más necesidades que necesitan respuestas. Nos hemos encontrado con un escenario donde interpretamos los documentos que ya nos dan, o sea, nos dan respuestas. El currículo es una respuesta, la aprobación curricular es una respuesta, pero que no traducen la necesidad real. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí llegamos, colegas. Ya, madre, de ahí conversamos, ¿ya? Nos vemos la siguiente semana. Le envío al colega Napoleón un texto más, o todavía hay insumos todavía por abordar en los textos que le he enviado. No, si todavía hay lectura pendiente, doctor, bastante, para ser honesto.